Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie de la primera carta de Juan. Vamos con el tema 36 y hoy se llama Agua y Sangre. Este tema está súper interesante, no porque los demás no lo estén, y nos va a poner a trabajar un poquito más pues nuestro razonamiento y nuestro entendimiento. Veamos porque vamos a leer el siguiente versículo, que también lo hemos dividido para poderlo desmenuzar. Debería de ser el versículo 6, 7 y 8, pero vamos a estudiarlo con calma. Vamos a estudiar el versículo 6 nada más, porque es complejo este versículo. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, recuerden que estamos hablando de esta victoria que estábamos estudiando en el versículo 5 de este mismo capítulo. Y también nos estaba diciendo que la victoria que vence a este mundo, pues es la fe, pero en el Señor Jesucristo. Recuerden que en el tema anterior dijimos, si tú ya venciste al mundo, tú ya crees en el Señor Jesucristo. Así fue como terminamos el tema anterior. Entonces nos quedamos hablando de Jesucristo. Por eso dice el 6. Y este Jesucristo, o sea, este Jesús, Hijo de Dios, en el que ya muchos han puesto su fe, espero que tú también hayas puesto tu fe en el Señor Jesucristo, que es lo que nos ayuda, únicamente es lo que nos ayuda a vencer el mundo, como lo estuvimos viendo en el tema anterior, vencer todas estas tentaciones que hay en el mundo. Así es como podemos vencerlas, teniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nos dice el versículo 6, y este Jesucristo, o sea, este del que venimos hablando, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice algo que nos pone a pensar, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces vamos a ir desmenuzando esta sección, porque les repito, deberíamos de haber puesto 6, 7 y 8, estos tres versículos juntos, porque nos están hablando relativamente de lo mismo. Aunque bueno, lo vamos a estudiar poco a poco, pero vamos a irlo desmenuzando debido a la complejidad de este. Recuerden que ya estamos en la conclusión. Entonces debemos de entender que Juan está recalcando los puntos más importantes de su enseñanza en contra de la secta gnóstica. ¿Por qué Juan escribe esto? Debemos de entender qué es lo que Juan estaba refutando. Y si nos recordamos un poco de cuando estuvimos hablando más acerca de esta secta, dijimos que ellos creían que nuestro Señor Jesús no era auténticamente el Cristo, sino que había sido poseído por un espíritu llamado el Cristo. Es decir, que ellos decían que Jesús fue escogido, digamos, al azar, y que el Cristo, precisamente, ese es el espíritu que viene de Dios. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, ellos dicen, recuerden, ellos dicen que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu del Cristo vino sobre él, pero que le dejó justo antes de morir. Y aquí, por eso Juan ya no le llama Jesús. Si ustedes ven en el versículo 5, él dice, ¿y quién es el que vence el mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero en el versículo 6 le llama Jesucristo, diciendo, es el mismo. Jesús, el Cristo, es el mismo. Por eso se le puede decir Jesucristo. Y nos menciona lo del agua y lo de la sangre para aclarar esta mentira que estaban enseñando los gnósticos. Por eso les digo que tenemos que desmenuzar estos tres versículos, porque son como la conclusión para refutar esta mentira. Y esto del agua y de la sangre, recuerden que cuando Juan escribe también el Evangelio, según San Juan, ya había aparecido ahí falsas doctrinas. Entonces, él pone este énfasis en este punto aún desde el Evangelio. Miren, vamos a leer. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, a partir del versículo 31, pongamos atención, se trata pues ya del momento de la muerte de nuestro Señor Jesús. Dice así:
Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Recuerden que ellos estaban apresurando, también cuando estudiamos el Evangelio de Juan, ellos estaban apresurando todo. Fíjense, querían celebrar una cosa muy sagrada asesinando a Jesucristo. Y decían, bueno, sí que se acelere porque ya tenemos que hacer los preparativos para la Pascua. Bueno, versículo 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, o sea, los dos ladrones que estaban uno de cada lado. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, cuando le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, hermanas, parece ser que este tema del agua y de sangre era un tema muy importante para Juan, tanto que él recalca y en el versículo 35 dice, yo doy testimonio y sé que lo que estoy diciendo es verdad. Y luego también nos dice en el versículo de primera de Juan 5:6, nos dice, y el Espíritu da testimonio. O sea, dice, esto es verdad. ¿Por qué le pone tanta atención a lo del agua y la sangre? ¿Por qué le pone tanta atención? Pues porque tenía que refutar esta mentira que estaban diciendo los gnósticos. Ahora, cuando nos dice que Él vino en agua y en sangre, tenemos que entender que está hablando de dos cosas muy importantes. Primero, para aquellos que no podrían creer que Jesús era el Hijo de Dios, Él demuestra que el mismo Espíritu daba testimonio que Él era el Hijo de Dios. Recordemos aquel pasaje donde la palabra nos dice que viene el Señor Jesucristo donde está Juan el Bautista y está bautizando y él dice pues tienes que bautizarme y todo, y recuerden que cuando es bautizado nuestro Señor Jesús por Juan, los cielos se abren y una voz del cielo que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y reposa sobre él. Eso no significa que en ese momento se convirtió en el Cristo, no significa eso, sino significa que Dios mismo confirmó que se trataba de su Hijo, del Cordero de Dios, de la provisión de Dios, de aquel Mesías que había sido prometido desde tiempos de los profetas, desde tiempos antiguos, desde Adán y Eva. Entonces, él dice, yo vi lo que sucedió según Juan el Bautista, ¿no? O sea, el que testifica esto es Juan el Bautista. Después, cuando nuestro Señor es crucificado, cuando dice que vino en agua y en sangre, no solamente en sangre, sino también en agua y en sangre, dice que al hablar de la sangre se refiere a la muerte. Y esto de que haya salido sangre y agua de su costado es para confirmar que Él vino mediante sangre y agua, y no porque al Señor le corriera otra cosa extraña en su cuerpo, no, porque Él vino en carne y fue humano como cualquiera de nosotros. Cuando Él ha traspasado su costado, recuerden que pues están perforando parte de su pulmón. A esta enfermedad se le llama neumotórax, donde los pulmones se llenan de agua por el sufrimiento de todos los órganos que está teniendo. Habríamos que dar otra explicación para poder hablar acerca de esto, pero era por todo lo que le estaba pasando dentro de su cuerpo, por la falla orgánica que estaba teniendo en su cuerpo, había acumulado ya agua dentro de él por todo el martirio que estaba dándole, le estaban dando los romanos.
Entonces, él, cuando es traspasado su costado, lo que sale de su costado es sangre, pero también agua, por este neumotórax. Pero bueno, esto es físicamente hablando, pero se estaba cumpliendo también su palabra. Y se cumple su palabra en la profecía de no será quebrado hueso suyo, por eso a él no le rompieron sus piernas, porque vio el soldado que ya no tenía caso romperle las piernas porque él ya estaba muerto. Y tenían que traspasarlo para que se cumpliera otra profecía. Miren, para que lo entendamos un poquito más claro y no sea así como tan enredoso, vamos a leerlo en otra versión, pero miren, ¿a qué se refiere el agua? Se refiere al bautismo en agua por Juan, cuando él dice el vino en agua. ¿De qué nos está hablando, hermanas? Cuando dice vino en agua, al bautismo en agua por Juan, a que vino en forma de siervo y se hizo obediente. Nos dice Filipenses obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero él fue obediente en todo, hermanas, en todo. En todo. ¿Y quiénes se bautizaban? Los que se arrepentían. Pero Jesucristo no se bautizó por arrepentimiento, él se bautizó por obediencia. Porque sobre él caería el peso del pecado. Entonces él se bautiza porque así era necesario que fuera. Y luego dice que viene en sangre. Y esto de en sangre se está refiriendo a su muerte en la cruz. Se hizo siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Entonces cuando nos habla Juan de que vino en agua y en sangre, nos está diciendo que fue obediente. Obediente en el bautismo, obediente en su muerte. Y que cumplía la profecía. Sobre él estaba el Espíritu. Acuérdense que dice Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cumple la profecía de Isaías. Y cumple también la profecía de Isaías 53, donde dice que sería varón de dolores y que el peso del pecado caería sobre él. Y que dice, le veremos más inatractivo. ¿Por qué? Porque su rostro quedó desfigurado, todo su cuerpo quedó desfigurado por esta tortura que los romanos hicieron sobre él, pero por nuestro pecado. Nosotros éramos culpables. Y ahora sí vamos al versículo que les decía. Esta es Nueva Biblia Vida. En Primera de Juan, versículo 6, dice, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, porque Dios lo proclamó con gran voz desde el cielo en el momento en que lo bautizaban, esto es en agua, y también cuando moría, esto es en sangre, y no solo en su bautismo, sino también a la hora de su muerte. Y el Espíritu Santo, siempre verás, lo afirma también. Aquí no dice agua y sangre, pero aquí lo especifica, lo explica. Recuerden que cuando él recibe este bautismo, les repito, la voz del cielo dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él es crucificado y ya entrega, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, inmediatamente los cielos el día se convierte en tiniebla y hay un gran terremoto que hasta resucitan muchos muertos que se aparecen en todas partes. Y esto es Dios mismo confirmando que se trataba de su Hijo. Si hubiera muerto, como decían los gnósticos, solamente Jesús y no el Cristo, entonces Dios hubiera estado muy contento con su Hijo el Cristo allá arriba mientras Jesús moría. Pero no fue así. Dios envió a su Hijo. Desde ese Dios, Jesucristo, es Dios desde siempre y para siempre, pero cuando Él se hace carne, desde el momento que estaba en el vientre de María, es Dios. Y hasta el momento de su muerte, es Dios. Nunca dejó de serlo. Hoy es Jesucristo, el Señor. Y el Espíritu Santo, como también lo vamos a ver en los versículos siguientes, es el que lo confirma. Lo confirmó en el bautismo, lo confirmó en la hora de la muerte y lo confirma hoy en día en nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesucristo. Por eso hay estos testimonios. Aquí fíjense que nos está diciendo, ¿se acuerdan de que hablamos en el libro de Apocalipsis que Dios trae a sus dos testigos? Bueno, estos son diferentes, pero trae sus dos testigos que van a profetizar y todo esto. Bueno, aquí
es como si Juan nos estuviera diciendo, aquí yo pongo 2 testigos de que Jesús es el Hijo de Dios y que no es así como dicen los gnósticos. Jesús es el Cristo, es el mismo. Y siempre, desde siempre. ¿Cuáles son los 2 testigos? El agua y la sangre. Y por si fuera poco, trae un tercer testigo que confirma todo esto, el Espíritu Santo. Esto es lo que nos está diciendo el versículo 6. Por eso quise dedicarle solo un tema de devocional a este versículo, porque es un poquito más profundo que los demás, un poquito más difícil para nosotros, pero que está lleno de este misterio. Por eso Juan pone mucha atención en esto del el agua y la sangre, que son los que dan testimonio de que Jesús es el Cristo. Que Dios les bendiga, hermano.